Buenas, en este video les voy a explicar un poquito sobre la guía de la semana 1 del módulo 70 de estadística. En este caso, esta guía va a tratar sobre los diagramas de cajas. Los diagramas de cajas eran un tema del primer semestre, sin embargo no nos dio tiempo de analizarlo, por eso empezamos con él. Los diagramas de cajas nos funcionan para ver la variabilidad de los datos. Los gráficos de cajas son una herramienta que permite visualizar a través de los cuartiles cómo es la distribución, el grado de asimetría, los valores extremos, la posición de la mediana, entre otras cosas. Los diagramas de cajas se componen de un rectángulo en el cual va a estar delimitado por el primer cuartil y el tercer cuartil. Esos van a ser los extremos del rectángulo. Y dentro de la caja va a haber una línea en donde indica la mediana, que sería el segundo cuartil. Recuerden que la mediana es lo mismo que el segundo cuartil. Además de la caja van a haber dos brazos, uno que empieza en el primer cuartil y se extiende hacia la izquierda hacia el mínimo, y otro que empieza en el tercer cuartil y se extiende hacia la derecha hasta el máximo. A esos brazos se les llaman bigotes. Y recuerden que es un diagrama de cajas y bigotes. También hay valores atípicos o valores extremos, que son valores que se salen de la heterogeneidad de los datos, es decir, que son muy distintos, o son muy altos o muy bajos con respecto a los demás datos. Como vemos en este ejemplo, en este diagrama de cajas, siempre el primer bigote o el gráfico de cajas va a iniciar en el mínimo y va a finalizar en un máximo. Entonces siempre donde inicia va a ser el mínimo y donde finaliza va a ser el máximo. El rectángulo, que sería la caja, va a estar formado por el cuartil 1, que es la primera parte o el extremo izquierdo de la caja, y el cuartil 3, que sería el extremo derecho de la caja. Además, en el centro va a haber o va a estar el cuartil 2, que recuerden que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Los diagramas de cajas son muy útiles para comparar la variabilidad de los datos. Podemos decir cuándo son más constantes o más variados los datos. En este caso, son más constantes donde la caja es más pequeña. Sería entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Ahí los datos son más constantes, menos variables. Y son más variables donde la caja es más grande, en este caso entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Ahí los datos son más variables, por ende menos constantes. Para construir los diagramas de cajas se siguen los siguientes pasos. En este caso nosotros no vamos a construir diagramas de cajas. Lo único que tenemos que tener claro es de qué está compuesto un diagrama de cajas, cómo está formado, mínimo, máximo, valores atípicos, mediana, cuartil 1, cuartil 2, donde son más variables. Es lo único. La construcción del diagrama de cajas en sí nada más la vamos a mostrar, pero no va a estar contemplada dentro de la guía. El primer paso es ordenar los datos. Siempre se van a ordenar de menor a mayor todos los datos. Luego que se ordenan, se deben calcular los tres cuartiles, cuartil 1, 2, 3. Después dibujamos el rectángulo que va a estar delimitado por cada cuartil. Se calcula el recorrido intercuartílico. Recuerden que el recorrido intercuartílico es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Siempre que le hablen de recorrido intercuartílico, va a ser la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1, o lo mismo que el rango intercuartílico. Siempre el resultado va a ser positivo. Luego el mínimo es el valor menor del conjunto y el máximo es el valor mayor. Ahí se dibujan los brazos. En este caso tenemos un ejemplo. Igual, ahí viene el ejemplo, ustedes lo leen, ustedes tienen la guía. El ejemplo, como les dije, es de cómo construir el diagrama de cajas. Sin embargo, nosotros no tenemos que construirlo. Nada más tenemos que identificar bien los datos. Aquí tenemos el gráfico ya hecho de nuestro ejemplo. Vean que el máximo en este caso sería el 7.3, cuartil 3, 6.42, cuartil 2 o mediana 5.50, cuartil 1, 4.20 y el mínimo 2.98. Siempre siguen el mismo orden. Y también aquí tenemos un valor extremo que sería 0.94. Es un valor que está muy lejos de los otros resultados. Igual, más constante donde la caja es más pequeña y más variable donde la caja es más grande. Igual podemos calcular el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico
sería la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. En este caso, 6,42 menos 4,20 nos da como resultado 2,22. Luego viene la práctica, igual les voy a explicar un poquito. En la práctica, ustedes van a ir leyendo y analizando las proposiciones o lo que se les pregunta. En este caso, primer ejercicio, vean que les hablan de recorridos intercuartílicos. Entonces, el recorrido intercuartílico siempre es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. En este gráfico, el cuartil 3 sería 40, menos el cuartil 1 sería 20, en el caso del último día. Y para el primer día, tenemos que el cuartil 3 es 50 y el cuartil 1 es 30. Recuerden que siempre cuartil 3 y cuartil 1 son los extremos de la caja. El segundo ejercicio consta de decir si es sí o no algunas proposiciones con base al diagrama de cajas que se muestra acá. Dice, considera el siguiente diagrama de cajas que representa los datos de un estudio acerca del tiempo en minutos que emplean los estudiantes de dos colegios A y B para desplazarse de su casa al colegio. Se tomó una muestra de 200 estudiantes por colegio. En este caso, vean el grupo A, la persona que dura menos, que sería el mínimo, dura 24,5 y el que dura más duraría 45 minutos, que sería el máximo en caso del grupo A. El grupo B, el mínimo es 20, entonces el que menos dura en el grupo B dura 20 minutos y el que más dura también dura 45. Igual ustedes tienen que hacer el análisis para dar las respuestas que se les piden en la siguiente página. En el ejercicio 3 igual, es decir, ir leyendo unas preguntas y darles respuesta. Lo único que tienen que tener claro es que cuando yo les pregunto por mayor variabilidad o por la parte de la variabilidad, tienen que leer bien la pregunta. Si les pregunto por pesos, la respuesta tiene que ser con números. ¿Entre qué pesos hay mayor variabilidad en Pérez Celedón, por ejemplo? Entonces buscamos Pérez Celedón y la caja donde es más grande, que sería del 30 al 35. Entonces, ¿entre qué pesos se presenta mayor variabilidad? Entonces, entre 30 y 35. Si yo les hubiera preguntado entre qué cuartiles, la respuesta hubiera sido entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Tenemos que leer nada más muy bien las preguntas. Y finalmente viene un ejemplo que es igual, bueno, otra de práctica, que sería el D, que es muy parecido al ejemplo anterior. Sin más por el momento, espero que hayan entendido y les haya aclarado algunas dudas.